Hola, buen camino. Yo soy Felipe González y esto es Mare Magnum, un espacio de reflexión, análisis y encuentro. Y este día, esta tarde, lo que quiero reflexionar con cada una y cada uno de ustedes acerca del sentido de la Navidad. Es un momento entrañable para todos nosotros, es un momento que vivimos y solemos vivir en nuestras familias, pero tiene un significado que rebasa nuestras expectativas más grandes. Lo primero que habría que decir es que la Navidad es un misterio. Es un misterio porque se trata de que Dios entre en la historia y por lo tanto requiere de la respuesta del ser humano. Dios viene hacia nosotros y estamos como en la anunciación. O sea, toda la creación está pendiente cuando el ángel se le aparece a la Virgen de que la Virgen diga que sí. Pero eso de alguna manera se repite en la vida de cada persona, de cada familia, de cada sociedad en la historia del mundo. Dios viene a nuestro encuentro, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser capaces de recibirlo y de aceptarlo. La Navidad es de ayer, es de hoy y de mañana. Es decir, como sabemos, la Navidad no es algo que ocurrió hace 2000 años y que simplemente rememoramos, sino que entre la primera venida de Jesucristo, el día de su nacimiento, y la última venida de Jesucristo, que será en la parucía, hay un intermedio en el cual Dios está siempre viniendo a nosotros. Por supuesto, a través de la Santa Misa, a través de la comunión, pero a través de todas las circunstancias de nuestra vida, Dios continuamente nos está llamando. Y en ese sentido, podríamos decir que Dios quiere nacer en nosotros. Y por eso la Navidad no es una cuestión de recordar algo, sino de hacer presente una realidad, de que Jesús es el Emanuel, y como sabemos todos, el Emanuel quiere decir que Jesús está con nosotros. Es un misterio en el sentido fuerte del término, es decir, no lo apreciamos con los ojos, es un camino de fe, ¿no? Y requiere de cierta disposición para querer conocer, es decir, requiere personas de buena voluntad, que se abran realmente a la gracia de Dios y que por lo tanto puedan ver lo que Dios tiene preparado para todos los que le aman. La promesa, como saben ustedes, del Mesías se retrotrae a la salida de nuestros primeros padres del paraíso, cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Entonces ahí se promete que habrá un Mesías y ese Mesías pondrá en paz otra vez todas las cosas. En el Deuteronomio se encuentra la promesa de un nuevo Moisés, ¿ah? No de un rey o de un nuevo David, sino de un gran profeta, de un elegido, de un ungido de Dios, que será el que lleve a cada quien y al pueblo entero a su liberación. Y Moisés se caracteriza porque hablaba cara a cara con Dios. Todos los demás profetas en el Antiguo Testamento hablan a través de intermediarios o de figura, pero Dios se va al Sinaí y habla cara a cara con él, de tal manera que incluso cuando vuelve hacia el pueblo, la cara se le ilumina con el resplandor de Dios. Dios se muestra su rostro y el camino que hay que tomar. Y aquí hay una cuestión muy importante. Tenemos que estar en camino para acercarnos a Dios. Por comentar una de las cosas importantes de la Navidad, los tres reyes magos ven la estrella y se ponen en camino. Es decir, Jesucristo viene al hombre, Dios viene a la tierra, quiere hacerse un hueco en el corazón del hombre, pero nosotros tenemos que salir de alguna manera de nuestra caparazón y entregarnos a Dios. En ese sentido, la vida de fe es un camino y es un éxodo, porque tenemos que salir de nosotros mismos para entrar en ese plan de la gracia divina que nos lleva al encuentro con Dios. Supone un destino, supone una patria. Los israelitas caminaban por el desierto para llegar a la tierra prometida. Nosotros caminamos también en esta vida, que en un cierto sentido se considera valle de lágrimas, aunque también es una época de gozo, porque ya tenemos lo que esperamos alcanzar en plenitud cuando llegue el momento de partir hacia la patria definitiva, que es el cielo. Lo importante de la Navidad es que el verbo se hizo carne, lo que he venido repitiendo en esta presentación. Es decir, Dios
ha entrado en la historia y se ha hecho familiar de cada una y de cada uno de nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Esto es lo que dice San Juan en su primera carta. Y lo que decía hace un rato de Moisés, Moisés ve a Dios cara a cara, pero no como lo ve el Verbo, ¿no? Realmente el Verbo es consustancial al Padre, es de la misma naturaleza que el Padre, y por lo tanto revela al Padre. En la encarnación del Verbo tenemos a Dios Padre que da al Hijo, y el Hijo, que a su vez al encarnarse, hace posible que llegue a nosotros el Espíritu Santo, que nos lleva a identificarnos con Jesucristo para llegar, por decirlo así, otra vez al corazón del Padre. En ese sentido, toda la obra de la creación y la obra de la redención es de la Trinidad completa, aunque se asigne a cada una de las personas divinas una particular intervención, pero es una labor de Dios trino y uno. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, aquí en el Evangelio de San Juan se afirma que Jesús es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. No es una representación de Dios, es Dios encarnado, Dios que se acerca a los hombres y toma su naturaleza. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él, y el mundo no lo conoció. Entonces, esta es la gran noticia que el Evangelio tiene para todos nosotros. Hay una luz verdadera, el mundo no está a oscuras y nosotros tenemos en Jesucristo el camino, la verdad y la vida. A través de él podemos llegar al Padre y podemos llegar a la vida eterna. O dicho de otro modo, la vida no se acaba con la muerte, no es un nihilismo, no es llegar a la nada, sino al contrario, es un tiempo en el cual nos preparamos para el encuentro definitivo con el Señor. Y el Evangelio continúa diciendo, pero a cuantos le recibieron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, con la encarnación, luego después con la pasión, con la muerte y con la resurrección, Dios nos hace no solamente amigos suyos, sino hijos de Dios. Y somos hijos de Dios en Jesucristo, que es el Hijo por antonomasia. Es decir, Dios Padre, por decirlo así, ama la humanidad en Jesucristo, la humanidad de Dios, y ahí nos ama a cada uno y cada una de nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto lo dice San Juan, porque él fue uno de los que subió al monte de la transfiguración y vio cómo Jesucristo irradiaba en su cuerpo la divinidad de la que era poseedor. Es decir, no es una ficción, es una realidad, ¿no? A Dios nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. Y esta es la misión de Jesucristo, darnos a conocer a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y darnos a conocer que Dios es amor y preocupación por cada una y por cada uno de nosotros. La verdad central, por lo tanto, de la Navidad es que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Hay una identificación total. Las palabras que yo les digo no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean las mismas obras. Es decir, todos los milagros que hace Jesucristo, toda su vida, los prodigios que realiza, etcétera, no son más para que nos demos cuenta de que realmente Él tiene poder para perdonar los pecados, pero también para hacer cosas que están fuera de las posibilidades naturales del ser humano. Y esto es una manera de ayudarnos a corroborar la fe y que sea para nosotros más fácil creer. Jesucristo finalmente nos lleva a una vida sobrenatural. Jesucristo lleva al Padre mediante el Espíritu Santo que se nos ha dado. Lo que salva de la contingencia es que Dios nos ha amado. Lo que hace que no seamos unos simples mortales que desaparecen es que Dios nos ha regenerado para que participemos de la misma vida de Dios,
y por eso Dios se ha hecho hombre. Podemos trascender los límites del ser humano y participar de la misma vida de Dios. Y aquí entra una cosa muy importante que vale la pena que consideremos muy a fondo: el realismo cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe bíblica se basa en hechos históricos reales. Es decir, no son fábulas, no son historias. A veces hay alegorías en la Biblia, pero no se cuentan leyendas. Se basa en la historia ocurrida en el tiempo sobre la tierra. Es decir, es algo real. Son acontecimientos, no son imaginaciones. El hecho histórico es el fundamento constitutivo, ¿no?, de lo que aparece en la Biblia. Y en latín se dice et incarnatus est, y se hizo carne. Con estas palabras profesamos la entrada efectiva de Dios en la historia. Esta parte de esta presentación está tomada del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI o también Cardenal Ratzinger. El sentido de la Navidad es, por lo tanto, recordar y actualizar esa venida de Jesucristo. Es una comprensión que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Dicho de otra forma, así como en el Evangelio vemos que el ángel se le aparece a María, la Virgen dice que sí, y el Espíritu Santo hace que Jesucristo tome cuerpo de las entrañas de María, de alguna manera lo que hace posible que nosotros aceptemos a Jesucristo, nos demos a Él y vivamos su vida, es que nos abramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ha sido donado por Jesucristo en la cruz y en la resurrección, y que nos lleva a una comprensión cabal del misterio de la Navidad y de los misterios de la vida de Jesús, pasando por la pasión, muerte y resurrección. El Espíritu Santo nos recuerda la dimensión profunda de lo sucedido. No es el nacimiento de un héroe, no es el nacimiento de un líder, no es el nacimiento de un rey, es el nacimiento del Salvador. Jesús quiere decir el que salva, Dios con el Emmanuel, Dios con nosotros. Se aprecia lo que no era visible desde una perspectiva meramente externa. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que ahí está Dios. En el momento del nacimiento, recuerdan ustedes, los ángeles se aparecen a los pastores, les dicen, este es un momento de alegría porque ha nacido el Mesías, el Redentor, y lo encontrarán en un pesebre con pañales en el regazo de su madre. Se descubre la verdad que se oculta en el hecho. El hecho es que este nacimiento es un nacimiento milagroso. Y Jesucristo nos afirma en el Evangelio, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Esto que parece incomprensible, sin embargo, gracias al bautismo, en el momento en que el Espíritu Santo entra en nuestra alma y toma posesión de nuestro ser, en ese momento empieza a actuar y de esa manera vamos recordando realmente lo que somos, hijos de Dios, hasta llegar a una comprensión total. El recordar es un comprender y encaminarse hacia la verdad plena. Entonces, lo que es muy recomendable aquí es acudir a los evangelios para recordar eso que los evangelistas pusieron en el Nuevo Testamento, en sus 4 versiones, y toda la comunidad de la iglesia ha meditado, reflexionado y comprendido a lo largo de los años para encaminarse a la verdad plena que, como digo, no se logra si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el camino de la fe, es el camino de María. María es maestra de fe porque creyó, ¿verdad? Y no solamente creyó, sino que perseveró, aunque a veces parecía que no entendía totalmente las cosas o no parecían totalmente claras. Ante el saludo, mantiene un diálogo interior. ¿Qué podría significar eso que le dice el ángel? ¿Qué significa eso de que es plena, llena de gracia? ¿Verdad? María usa la memoria, fija los acontecimientos y hay confrontación con esos acontecimientos. En ese momento, como que descubre el porqué de toda su vida, todas las emociones, todas las ideas, todas las cosas que le habían sucedido adquieren un sentido. Va a ser la madre del Redentor. Es imposible que lo que ocurrió no haya ocurrido. Este es el camino de la fe. Este es el camino del cristianismo. El camino del cristianismo se basa en un acontecimiento, en el acontecimiento de que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, se hizo hombre, es Jesucristo, el ungido, el que salva, Dios con nosotros. Y esto no es una ficción,
sino es una realidad histórica que además, como sabemos, es comprobable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta Navidad? Recordar con la Iglesia. Este recordar no es algo psicológico o intelectual. Es decir, no debemos dejarnos llevar simplemente por la sensibilidad, la emoción, toda esta situación pues sensible que hay alrededor de la Navidad. Tampoco es una cosa meramente intelectual. Aquí hay que tener fe. Es un acontecimiento del Espíritu. El Evangelio procede del recordar humano y presupone la comunidad de los que recuerdan. Dicho de otra manera, es la Iglesia la que recuerda a través de los Evangelios ese hecho fundamental del nacimiento de Cristo que nos cambia la vida, que nos hace tener una vida nueva, una buena nueva. Nuestra vida tiene un final significativo y un final que no tendrá ya agotamiento, sino que será para siempre. No es algo privado, va más allá de la comprensión y del conocimiento humanos. Es decir, es la Iglesia que se divide en militante, purgante y triunfante, la que recuerda, acepta el hecho de la encarnación y luego del nacimiento y por supuesto de la pasión y la resurrección. La Iglesia en este sentido es guiada por el Espíritu Santo de generación en generación y lo que hacemos nosotros cada año al recordar las diversas etapas del año litúrgico es recordar con la Iglesia y guiados con el Espíritu Santo los principales hitos de la vida de Jesucristo para que se haga realmente carne de nuestra carne y para que reproduzcamos en nuestra vida todas las palabras, los acontecimientos y las actitudes de Jesucristo en relación a nosotros y por supuesto en relación a los demás. La buena nueva es el Evangelio, la realidad de lo sucedido. Muestra aquel que no solo era, sino que es. Jesucristo no es una figura del pasado, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. ¿No? Aquel que en todos los tiempos puede decir, yo soy. ¿No? En una frase terrible y complicada del Evangelio de San Juan, les dice, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Es decir, Él es el creador del universo, Él es el redentor del universo y Él es el fin de toda la historia. Jesucristo, por lo tanto, es el Mesías, el deseado, el esperado. El Señor tu Dios, se dice en el Deuteronomio, suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. Esto lo dice Moisés. A él lo escucharéis. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, hasta la llegada de Jesucristo. Moisés, dice Jesucristo, escribió de mí. Y bueno, la contradicción para los judíos era evidente. ¿Cómo va a escribir de ti si no te conocía hace tantos años? Es que Moisés conocía a Dios y sabía que detrás de él vendría alguien que era superior a él. Como dice San Juan, del que no soy digno ni de desatar las correas de sus zapatos. Aquel de quien escribieron Moisés en el libro de la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Es lo que le dice Felipe a Natanael en el Evangelio de San Juan. Esta es la realidad. Las promesas se han cumplido. Este es el momento fundamental de la historia. Esta es la plenitud del tiempo. Aquí se centra toda la historia de la humanidad. El antes y el después de Jesucristo es el parteaguas de la realidad histórica del ser humano. Y por lo tanto, el mensaje es claro. Escuchen. Es lo que tenemos que hacer. Y la Navidad se resume en ese misterio. Escuchar a Jesucristo atendiendo a las mociones del Espíritu Santo que nos llevan a seguir. El momento definitivo del encuentro con Dios, como sabemos, es la parusía, al final de los tiempos, cuando venga en el esplendor de su gloria. Será como el fulgor del relámpago que brilla de un horizonte a otro, y así será el Hijo del Hombre en su día, de tal manera que lo verán todos, sin necesidad de ningún sistema digital, ni online, ni Zoom, ni cosa por el estilo. Pero antes tiene que padecer mucho y cerrar reprobado por esta generación. Un misterio terrible como Dios Padre da a su Hijo para que su Hijo se entregue por la salvación del género humano. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él
cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Bueno, este es el culmen de la historia, el parteaguas de la historia es el nacimiento, el culmen de la historia es la segunda venida. Y en medio de eso está esa venida constante de Dios hacia nosotros a través de las fiestas del año litúrgico y por supuesto a través de la Santa Misa y de la Eucaristía, en el que realmente está presente el Señor con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Jesucristo ha venido y ha venido para que tengamos vida en abundancia. Podríamos decir que estos son variaciones sobre un mismo tema. Jesús ha venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Él nos concede el único don de la vida y puede concederlo porque en Él está presente con una abundancia originaria e inagotable la vida divina. O dicho de otra forma, lo que nos hace valiosos a nosotros los seres humanos es que Dios nos comunica en nuestra intimidad justamente la gracia santificante, que nos hace participar de su vida divina. Es decir, esa gracia originaria e inagotable, esa vida total, completa, plena, sin límite, que está en la intimidad de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aquí llegamos a eso de la arriesgada seguridad del cristiano. Es decir, nosotros estamos en este mundo, sufrimos presiones, hay cosas que parecen malas, hay cosas que parecen buenas, pero en el fondo tenemos que tener una confianza enorme. Dios está con nosotros y con eso la batalla final de nuestra vida y de la vida del universo está ganada. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Esto, como van viendo ustedes, es de San Pablo. ¿Quién presentará acusación contra los elegidos? ¿Dios el que justifica? Si Dios se entregó por nosotros, ¿nos acusará? ¿Nos castigará? O más bien, ha hecho esto para perdonarnos. ¿Quién condenará? ¿Cristo Jesús, el que murió? Más aún, el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros, ¿se opondrá a nosotros? Si nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos y correspondemos a la gracia de Dios, el Señor siempre nos defenderá y nos apoyará. San Pablo continúa, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Pues nada nos debe apartarnos del amor de Dios ni hacer sentir miedo. El cristiano tiene que vivir sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte, porque al final para nosotros la muerte es vida. Pero de todas estas cosas vencemos con creces, gracias a aquel que nos amó. Esta es la gran seguridad del cristiano, de acuerdo a lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 8. El fracaso y el éxito. Y aquí recurrimos a aquel famoso episodio de la ofrenda de la viuda. Sepan que esta pobre viuda ha echado más que nadie, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. Es decir, amor con amor se paga. Si Dios ha dado todo, nosotros tenemos que darlo todo. Esa es la dinámica del amor. No quedarse con nada, ser generosos, expropiarse. Dios se expropió hasta el extremo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás y nosotros tenemos que saber corresponder. La predicación del reino de Dios no ha sido totalmente inútil. En lo más pequeño está lo más grande y en lo más ordinario aparece lo inesperado. Este acto de esa mujer que da unas pocas monedas, lo que tenía para vivir, lo que parece que no es importante, eso se convierte en un tesoro infinito que a lo mejor salva a multitud de personas y ayuda y hace posible que verdaderamente la historia de la salvación llegue a muchísima gente. La misión de Jesús, despertar en los corazones un poco del amor desbordante y gratuito que hay en el corazón del Padre del Cielo. Y esto es lo que tenemos que recordar en Navidad y tenemos que recordar en nuestras familias, en nuestros parientes, en nuestros amigos, en las personas con las que convivimos. Comunicar cada una y cada uno de nosotros una chispa del amor de Dios a los corazones de los hombres. Fuego he venido a traer al mundo, decía Jesucristo, y qué otra cosa quiero sino que arda, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos la posibilidad
de la Navidad comunicar esa pequeña chispa del amor de Dios que nosotros tenemos en nuestros corazones. La viuda da sin cálculo, más allá de los límites que la racionalidad humana considera imprescindibles. Dio lo que tenía para vivir y esa generosidad no se queda sin recompensa. Tiene en sí algo de la infinitud de Dios. Es decir, en eso nos podemos parecer a Dios, en que podemos también dar todo lo que está de nuestra parte. La verdad sobre el ser humano. El centro de la generosidad y de la abnegación está en el amor. Eso es lo que constituye la esencia de Dios y eso es lo que ha constituido nuestra esencia porque Dios nos los ha dado. La verdad nos hará libres. Es una libertad a la que no se llega sin la superación de uno mismo. No da para los pobres, para un fin humanitario, para el desarrollo. Nos damos, no se da, no da algo, sino todo lo que tiene a sí mismo, sino todo lo que tiene, se da a sí misma. Es decir, la realidad del ser humano no es dar simplemente algunas cosas, sino dar lo propio de nuestra existencia, el amor que tenemos de él. Y el ser para y la riqueza de dar. Esto se puede explicar de la siguiente manera. Nosotros somos para alguien, hemos sido creados para algo, estamos aquí por algo. Dios, Padre, es desde toda la eternidad Padre, siempre ha engendrado al Hijo y nunca ha tenido nada que no haya dado desde toda la eternidad al Hijo. Es decir, el Padre ha dado todo al Hijo y el Hijo de alguna manera se lo regresa al Padre totalmente, plenamente, y de ahí surge esa realidad maravillosa que es el Espíritu Santo. Y lógicamente estoy hablando de aquí de una manera humana que apenas si nos permite ver algo de lo que es esa relación intratrinitaria de amor entre las tres divinas personas. Este dar es la verdadera riqueza divina. El Padre se da totalmente al Hijo, el Hijo se da totalmente al Padre, el amor del Padre y del Espíritu Santo se hace consustancial y hace que se genere esa tercera persona, que no es que se genere, sino que es coeterna siempre con el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. El Padre para el Hijo para el Padre y el Hijo para el Espíritu Santo, que no tiene nada para sí, sino para el Padre y para el Hijo. Esta es la donación total, es estar siempre pendientes de los demás, no de uno mismo. Es no estar centrados en nosotros, sino estar centrados en Dios. Estar centrados en los demás. La riqueza de Dios consiste en el yo que se da y recibe en el tú. La viuda pobre, no la pobre viuda, que echó todo, está muy cerca de Dios. Esta viuda, en medio de su pobreza, es una mujer muy rica, porque está llena de la plenitud y de la generosidad del amor de Dios. Se puede decir que Dios echó en el arca del tesoro del mundo todo lo que tiene, exactamente igual que la viuda. Que nos dio en este hombre sencillo, oculto, pobre, inadvertido para muchos, que se llama José de Nazaret, todo lo que tenía. ¿Se puede decir que es poco lo que echó? Tal vez haya que meditar esto cada uno y darnos cuenta del valor inconmensurable que significa habernos dado a su Hijo. Se puede decir que con Él nos entregó todo lo que tenía para vivir, para que nosotros, aunque Él muriera, pudiéramos vivir de su vida eterna. Esta es la esencia de la Navidad y esto es lo que tenemos que considerar, algo que resulta totalmente desproporcionado. El cristianismo es una locura de amor. Se trata de que aquí y ahora hagamos presente el amor de Dios en nosotros y en los demás. Que se avise el sufrimiento, experimentando algo de la felicidad de la entrega. Hay más gozo en dar que en recibir. Este mensaje de Dios parece demasiado grande y demasiado elevado, pero es posible, porque Jesús dice, yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todos pueden captar la verdad y el que busca la verdad ya lleva en sí mismo algo del misterio del amor divino, que es el que da sentido a la existencia humana. Por lo tanto, aquí se une inteligencia y corazón. Conocer a Jesucristo y amar a Jesucristo.
y de esa manera hacer posible que la libertad, que el conocimiento de la verdad nos haga libres y por lo tanto nos haga plenos en el amor. Con estas palabras termino esta presentación. Feliz Navidad, mis mejores deseos para el 2022. Esto es Mare Magnum, yo soy Felipe González. Lo mejor para cada una y para cada uno de ustedes.